Buenas tardes, muchas gracias por tu participación en esta entrevista en el marco de la investigación doctoral El pensamiento proyectual como parte del objeto de enseñanza de la práctica proyectual, estrategias para su abordaje en los talleres de proyecto de la carrera de arquitectura de universidades públicas de Argentina. Para iniciar, te voy a solicitar si es posible que te presentes. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alexander Gergich, arquitecto, magíster también por la Universidad Nacional de San Juan. Doy clase en el taller de arquitectura 2, titular de la cátedra en este momento. 2B sería de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan. Muchas gracias. Como expresa declaración sobre la posible difusión sin fines de lucro de este material, ¿autorizaría o no autorizaría que esta entrevista esté disponible en una plataforma audiovisual de libre acceso como YouTube, Vimeo o similar? Sí, autorizo. Muchas gracias. En este primer bloque de preguntas, me gustaría partir teniendo en consideración los objetivos que se explicitan en los documentos de cátedra y los derivados del plan de estudio, y particularizando en los primeros años del dictado de la asignatura, primero, tercero, hasta cuarto, si pudiera puntualizar brevemente qué es lo que se propone enseñar en el taller. Bueno, es una pregunta bastante amplia para desarrollar, porque tiene que ver con muchas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura, con la cuestión pedagógica y sobre todo tiene que ver con la gestión de proyectos. Lo primero que hay que aclarar que la materia, que a nosotros le llamamos Taller de Arquitectura 2, que es la materia de proyecto en nuestra facultad, yo puntualizo mucho la idea de que se enseña a transitar el proyecto. Ese es un poco el objetivo. Esto es muy importante siempre tenerlo claro para que la materia no se vaya por ramas que deben vincularse con otras asignaturas y que son privativas de otras asignaturas. En ese marco, con la idea es transitar la gestión de, más allá de que hay una forma consagrada año a año de ir cambiando la escala y la complejidad de la arquitectura hasta el último año, creo que es muy importante, sobre todo en primero y en segundo, y yo diría más particularmente en segundo, poder comprender el mundo de las ideas, de cómo se gestiona una idea a la que comúnmente llamamos idea generadora, a la cual yo no postulo, pero de todas maneras se comprende que es el inicio del proceso de gestión de proyecto, y cómo se vincula esa idea con la gestión concreta del diseño, ¿sí? Digamos que este es el potencial o el elemento de mayor cuantía en este nivel que yo considero debe ser puesto en la mayor de las consideraciones de toda la pedagogía aplicada y de toda la planificación. Eso sería concretamente la pregunta, podemos ampliarla porque tiene muchísimos elementos. Tiene un marco pedagógico también muy especial. Hay que considerar que los alumnos de segundo año, dicho vulgarmente, aún son alumnos de secundaria y que hay que entrenar y formar hábitos de pensamiento y de construcción de pensamientos, que es una palabra que para mí es sumamente importante para poder hacer comprender la vida universitaria y sobre todo poder visualizar qué es lo que es el mundo de la profesionalidad. Entonces, este marco pedagógico es muy importante atravesarlo con lo dicho anteriormente, que es privativo de la arquitectura. En este caso tiene que ver más con los seres humanos y con su madurez individual en sus tiempos donde le tocan los cursados. Por lo tanto, hay un atravesamiento pedagógico que tiene que ver con esto, con ir comprendiendo cómo nos relacionamos con la arquitectura, cómo nos relacionamos en los trabajos de equipo, no solo porque hoy en día se concibe de este modo, sino porque es una manera de ir comprendiendo cómo podemos actuar también de modo individual cuando aprendemos el concepto de sinergia, que es fundamental dentro de la creatividad y del mundo de esta mirada positiva que necesitamos los arquitectos para proyectar. Muchas gracias. Bueno,
Sí, obviamente, es un recorte, es un recorte y un resumen de todo lo que sucede en el encuadre de las cátedras. Te agradezco muchísimo por la síntesis. Pasando a la segunda pregunta. En este encuadre y en este objetivo que acabas de describir de la cátedra, ¿qué es proyectar en el marco de la cátedra? Puntualizando en la acción, en la práctica en sí, más que en el proyecto como resultado o producto final de esa práctica. ¿Cómo entienden o qué es proyectar para encararlo en la asignatura? Bueno, está genial la pregunta, porque yo se las hago a los alumnos y la clase teórica que le explica empieza diciendo que no la voy a definir. Por lo tanto, yo también me voy a reservar de la definición acabada y te voy a explicar el por qué. Yo particularmente pienso que la acción de proyectar es la acción de posar una institución en el paisaje. ¿Sí? Ahora, de esta pequeña definición que acabo de dar, que ya la palabra definición me mete mucho ruido, cada palabra que acabo de ocupar, posar, puede ser impactar, puede ser amarrar, puede ser tantas cosas, ¿sí? ¿Qué comprendemos por institución y qué comprendemos por paisaje? Es todo algo que puede ser construido, construido como pensamiento. Básicamente, entender que hay dos elementos que sí son básicos y que sí están consagrados y son parte de la planificación y la concepción teórica de la materia, es la palabra institución, al modo de Luis Kahn, ¿sí? De instituir algo, a un anhelo que está presente, que le cabe a cualquier tipo de procedimiento, sea una familia, como digo siempre, un consultorio odontológico, un club o una central de policías, son instituciones que tienen un anhelo de constituirse, ¿sí? Por eso hablamos de institución al modo de Luis Kahn. Y finalmente la idea de paisaje, que es la que un poco nos hemos formado con el arquitecto César Naselli de la Facultad de Arquitectura Católica de Córdoba, y también de la Nacional, sobre la idea del paisaje comprendido como ese espacio disponible, fenomenológico. La arquitectura tiene múltiples dimensiones. A veces la arquitectura no está presente y acude a la palabra inicial de lo que entendemos como un paisaje, pero también está el paisaje urbano, ¿sí? Por hacer otra vez una reducción. Pero en estas dos cualidades, comprender la institución y comprender el paisaje, y poder transitar esa cuestión de posar esa institución en un paisaje que se ha determinado, que se ha buscado, que se ha establecido, eso es básicamente el proyecto. Y partiendo de esta definición abierta o de esta aproximación que estás dando para quitar lo Aproximación. taxativo, ¿cómo se aborda o cómo aborda la cátedra la enseñanza de esta práctica proyectual, la acción de proyectar en sí misma, a través de qué actividades y cómo se pone a consideración o se evalúa esta acción de proyectar? Pero más que nada, en este primer término, la pregunta es, ¿cómo se aborda la enseñanza de la práctica proyectual? El hacer, el Bien, proyectar, hacer y pensar. muy bien. Bueno, es que se me abren tantas puntas, Leo, así que vamos a tratar de ser sintéticos y de no, seguramente va a pasar como siempre, cuando termine el Zoom, le tendría que haber comentado tal tema. Bueno, van a quedar seguramente algunos en el aire. En principio, voy a tratar de ir hilando algunas cuestiones, ya están en la planificación que te mandé. Eh, eh, Me va a ser cómodo empezar por donde dejé anteriormente, ¿sí? Si voy a hablar de institución y de paisaje, pues eso es lo que tengo que construir primero. Le damos prioridad a la construcción del pensamiento alrededor del paisaje. Nosotros establecimos una zona, un sector de la ciudad, un sector, según mi criterio, para segundo año, no es semiurbano, es semiurbano, sí, sí lo es, o semirural, depende de cómo uno lo quiera mirar y el concepto que uno maneje en cada provincia, en cada ciudad. Como nosotros vamos como llegando a la ciudad. También eso suele pasar mucho
en lo que pasa de cátedra a cátedra, según mi posición, ¿sí? El primer año trata de estar un poco más despojado de la ciudad, y nosotros vamos de a poco entrando, digo yo. Quinto año hacemos edificios, ¿cierto? Entonces, este modo de llegar es analizar ese espacio a la que lo vamos a denominar paisaje, al modo de César Naselli. Ese análisis absolutamente fenomenológico, y tiene dos patas fundamentales, ya que vamos a agarrar el tema de análisis del paisaje en particular, que yo también considero fundamental en la educación de los arquitectos de estos tiempos, que tienen que ver con la materialidad y tiene que ver con la fenomenología, ¿sí? La fenomenología, desde Husserl acá, Merleau-Ponty, todos los autores que nos han ayudado a pensar desde la filosofía, nos permite arribar al paisaje de un modo perceptivo, intuitivo, que yo creo es el modo en que los arquitectos o los artistas en general deben aproximarse al paisaje. Voy a referirme a Heidegger con el epos, que es el modo de decir que tenemos los arquitectos, ¿sí? Que no es el logos y no es el mito. Entonces, desde esta visión fenomenológica, pero a través de la materialidad, que es nuestro modo de lenguaje, yo insisto mucho en esto, nosotros somos constructores, la cosa es que construimos con arte, esa es un poco mi visión del arquitecto. Entonces, la materialidad, pero desde la visión fenomenológica, son dos ingredientes y dos componentes fundamentales de cómo arribamos a mirar el paisaje, a percibir el paisaje, a sentir el paisaje. Lo que extraemos de ahí es un mood board, que es algo que yo adapté de los modos de las cátedras y de los modos de los diseñadores industriales, en general, pueden ser textil o de otras áreas. El mood board nos permite tener una paleta de materiales propios del lugar, propios de las cualidades del lugar, puede ser urbano o no, el mood board siempre está presente, atravesado con esta cuestión sensorial de lo que el espacio produce, ¿sí? Igual hacemos un análisis sistemático para empezar a comprender desde el punto de vista urbano el territorio, ¿sí? Este es el primer modo como vemos el paisaje. Y como basamos nuestra cátedra en la construcción del pensamiento, todo es una construcción, una palabra muy propia de los arquitectos, construir. Por lo tanto, esta construcción del pensamiento la hacemos pensando que nosotros y los alumnos y los ayudantes formamos un corpus, una familia que va a construir el pensamiento, y que por lo tanto nosotros estamos más entrenados que ellos, es la única diferencia. Por lo tanto, construimos juntos. Por lo tanto, si construimos juntos, miramos el paisaje juntos, construimos los programas juntos y nos hacemos las mismas preguntas, aunque por ahí uno que es viejo pícaro ya sabe algunas respuestas. Pero hay una apertura a entender que en la construcción está el aprendizaje y no en la transferencia de conocimiento. No adherimos a esos modos, ¿sí? Por lo tanto, entre el mood board y el paisaje conceptualizamos, comprendemos el paisaje y comprendemos qué institución puede arribar a ese lugar. Hacemos entrevista con la gente, eso nos permite también comprender a veces un poco más desde el punto de vista humano lo que la gente necesita en el lugar. A veces suelen aparecer temáticas muy originales, no esperadas en los programas habituales, en los programas consagrados de los talleres de arquitectura, un centro para embarazadas, un centro para drogadicción, cosas inesperadas realmente, pequeños espacios para cines al aire abierto, no sé, temáticas que uno no espera, porque justamente como va dispuesto desde el punto de vista fenomenológico, va dispuesto y con una apertura, empiezan a aparecer algunos emergentes muy originales. Por supuesto que no deja de ser, desde un punto de vista, mirándolo de lo lúdico, un juego, un ejercicio de diseño, por lo tanto nos permitimos dejarnos llevar por estas cosas. No sé si institucionalmente lo haríamos finalmente, pero esto permite que el alumno vaya construyendo esta lectura, este aroma, estas sensaciones que el lugar nos va abriendo, y también pasa algo muy importante desde el punto de vista pedagógico, que es generar
y que es muy habitual de estos años, de esta altura de la vida, digamos, 2021, que es generar en que ellos se sientan protagonistas del proyecto. Esto es fundamental. Perdón que por ahí voy saltando a lo mejor a otras preguntas, pero yo voy a ir hilando. Que el alumno no sea alguien que responda a lo que el profe le dice es fundamental, fundamental. Que él entienda que es el protagonista del problema es el único modo en que él se va a poner el problema al hombro y va a ir a buscar la necesidad, una palabra muy usada por Gilles Deleuze, cuando le metemos el veneno de la necesidad de resolver un problema con el que él se ha comprometido, la disposición para proyectar es absolutamente distinta. Si como docente no generé la necesidad, no tengo las cosas en el lugar necesario para proyectar. Voy a arriesgar a decirme que posiblemente ese proyecto esté vacío de contenido y sea un producto estético solamente, donde la palabra creatividad pasa a ser una acción casi biológica, diría, ¿no? Pero no está cargado de arte, no está cargado de emoción. Por lo tanto, esto es un punto muy importante para mí, estar todo el tiempo estimulando la necesidad del compromiso, que no se dice, sino se promueve para que salgan los mejores proyectos, y de algún punto creo que los resultados, cosas que yo te he enviado ya en un video, por ejemplo, nos demuestra que vamos por buen camino. Buenísimo. Ese es un poco el modo en que comenzamos, perdón. Sí, no, te interrumpí, no sé si querías seguir o paso a la siguiente pregunta. Solamente te digo que a eso le llamamos forma. Básicamente vamos, a lo mejor en la siguiente pregunta lo aclaramos, pero está partido el primer semestre, básicamente, en dos etapas globales, que a una le llamo forma, también al modo de Luis Kahn, como él le divide forma y diseño. Esto es exactamente lo mismo, forma y diseño, conceptualizamos, estamos en la etapa de forma. Nosotros vamos a producir lo que viene a posterior, que es un objeto análogo, que es una cosa muy particular, creada por nuestro equipo de investigación a cargo de la arquitecta Inés Tonelli, que ya no está en la cátedra, que nos permite llegar recién a la elaboración de lo que se entiende como idea generadora. Esa es etapa de forma. Todo lo que he hablado es inicio, etapa de forma. No entro al diseño aún. Muy bien. Lo que seguiría sería preguntarte cuáles serían los procedimientos, objetivos que deben reconocerse en la práctica del estudiante para definir tal práctica como proyectual. O en otras palabras, ¿cuáles son esos indicadores que se consideran al momento de evaluar lo que va sucediendo para entender que eso que va sucediendo empieza a ser, ojalá, un aprendizaje acerca de lo que es proyectar? ¿Cuáles son estos Bien. elementos que yo estoy mirando que ponen esa práctica en el recorrido de una práctica proyectual? Bueno, voy a dejar la palabra indicadores por ahí. Te cuento que yo soy magíster y que también curso mi doctorado, y sé que estas palabras tienen mucho que ver con los procesos de investigación, y yo soy tan duro para esas cosas. Bueno, pero de algún modo lo que sí voy a decirte es que los indicadores, si los que quisiéramos observar como tales, están hechos en una serie de evoluciones programáticas. Entendamos que hay un práctico 1 que dura todo el semestre, pero ese práctico 1 está atravesado por a veces 5, 6, 7 entregas parciales, que lo que van justamente resolviendo estas pequeñas cosas que yo te he ido describiendo, ¿sí? Debería mandarte el cronograma paralelo a la planificación. Es decir, cada paso que se da implica una entrega y un manifiesto de cómo eso que nosotros pretendíamos específicamente como un mood board, como un análisis fenomenológico, como un objeto análogo situado, que es donde termina la etapa de forma. Luego en la etapa de diseño tenemos dos etapas más, una a la que le denomino de espacialidad, que incluye lo que se entiende como función, proporción y escala, un poquito tomado de las ideas de Ian Duttari también, arquitecto cordobés.
y la segunda etapa que le llamo de ambientalidad, esa es muy inventada por mí, que tiene que ver con las cuestiones inherentes a las cuestiones espaciales, de iluminación, atravesadas también por las cuestiones bioclimáticas. Se divide básicamente en calidad y cualidad. Ahora, todas estas palabras que acabo de decir son los indicadores. Es decir, si hablo de calidad, hablo de la calidad espacial de los espacios a proyectar. Si hablo de cualidades, hablo de las cuestiones que tienen que ver con las ventilaciones y la iluminación natural, y las condiciones bioclimáticas y ambientales necesarias. Es decir, cada entrega va a ir generando un acercamiento a este artificio arquitectónico que estamos produciendo. Es ir introduciéndolo segmentando un poco, cosa que tampoco estaría dentro de mi voluntad, ya que intento ser lo menos moderno posible. Estas etapas van a ser los indicadores, porque van a ir corriéndolo a él de sus propios límites iniciales, que ante una metodología, a mi modo de ver, bastante original para lo que son las formas consagradas de enseñar esta materia, están un poco asustados y confundidos, hasta que van comprendiendo, van entrando, y las devoluciones son realmente magníficas, y van garantizando y van indicando, volviendo a la palabra indicadores, de que el proceso lleva su modo adecuado, ¿sí? Es muy difícil explicarlo en palabras. Como buen arquitecto comprenderás que al ver el producto uno sabe perfectamente si lo que estaba pretendiendo ha sucedido, más cuando hay una gran carga fenomenológica en su enseñanza. ¿Qué es lo que entendés vos y que se plantea en la cátedra por pensamiento proyectual? Que lo mencionaste al inicio justamente. Está genial lo que me estás preguntando, porque nosotros también somos investigadores, somos docentes e investigadores, tenemos un equipo de investigación. Te voy a comentar esto por la duda que se comente, y después le entramos al tema de lleno. Este año, por primera vez, hemos hecho un acuerdo con la Universidad Católica de Cuyo, digamos, que es donde está el Instituto INECO. Supongo que reconoces el Instituto INECO en Buenos Aires. Que tiene un personaje muy conocido, no me acuerdo su nombre en este momento. INECO es el primer instituto del país que labura con el tema de neurociencia, ¿sí? Entonces, es la primera vez que estamos incluyendo la neurociencia en mi facultad y en mi cátedra y en mi proyecto de investigación, para comprender los modos del pensamiento, justamente, que tienen que ver con nuestros modos. Por lo tanto, la cuestión de la lógica de los pensamientos es a mí una cuestión que me interesa muchísimo investigar, ¿sí? Y algo que voy a decir también a cuento, antes de que se corte posiblemente, es que la lógica del pensamiento proyectual está precedida por una lógica de pensamiento humana. Nosotros tenemos que comprender qué somos como humanos. Estoy yendo a una cuestión bastante científica y filosófica, de la cual poco podré yo desde mi rol de arquitecto sostener, pero me doy cuenta que esto es el gran tema. Poder entender cuál es nuestra lógica de pensamiento hacia nuestra lógica proyectual. Por lo tanto, definir la primera va a definir la segunda. Definir la primera acción, definir que soy un constructor de conocimiento, por ejemplo, ya me está marcando una lógica de pensamiento proyectual, ¿sí? Y algunas cuestiones más que te las voy a dejar en el aire, pero que son muy importantes, como entender cómo se puede enseñar el arte. El arte se puede enseñar, cómo se puede llevar al logos el epos, cómo se puede la intuición convertir en un indicador de investigación. Es decir, yo supongo que muchos se lo han preguntado. Yo me lo pregunto y no he conseguido quién me diga exactamente, quién se le ocurrió exactamente lo mismo y lo investigó. Es decir, cómo poder comprender que la lógica de pensamiento, dos palabras absolutamente provenientes de la filosofía y de la ciencia, pegan con algo que es puramente arte, ¿sí? Para mí la arquitectura es arte, es arte. La arquitectura, como cualquier arte, necesita de elementos de carácter existencial para poder manifestarse, como la música, como todas las artes.
Eso no quiere decir que la arquitectura sea arte más técnica. La técnica es inherente a cualquier arte que necesite un desarrollo, ¿no? Vuelvo al tema de la música, un instrumento, una partitura, su tecnología, no hace más que dar la oportunidad de que el arte emerja, pero es arte. Nosotros parece que tenemos miedo de declararnos artistas, entonces decimos arte más técnica, ¿viste? Porque parece que nos da un poco de cosa decirlo. Pues yo lo digo, somos artistas, necesitamos de una técnica, necesitamos saber construir, porque ese es nuestro medio, nuestro lenguaje, pero somos artistas. Lo aceptemos y empecemos a comprender cuál es la lógica de pensamiento que tiene o que puede tener un artista, quien no debe ser cercenado con un método, pero que sí hay un método que por lo menos lo ayuda a conducir un camino que le permita arribar a un producto. Nada más. Un camino que es muchas veces como una ameba, como los métodos de Gastón Breyer, que también es de la UBA. Este entrenamiento hacia un modo, voy a viajar paralelo a tu palabra pensamiento, llamándole por lo menos modo proyectual, se me ocurre en este momento. De manera de no asociarlo a la lógica simplemente del pensamiento asociado al pensamiento moderno, ¿sí? Sino comprender que es un modo integral de comprender cómo nos movemos como tales. Este modo proyectual, si lo voy a definir ahora de este modo, tiene dos cuestiones que son fundamentales, que es comprender también dentro de estas cuestiones que yo te decía, parámetros anteriores, que no me resisto a pensar que enseño arquitectura, aunque esto sucede. Que la materia de arquitectura es otra, historia, teoría y crítica en nuestro caso. Nuestra materia vuelve a ser la gestión del proyecto, y la gestión del proyecto siempre ha estado centrada en el proyecto, en el objeto, y no en el sujeto. Entonces, en mi caso, decidí centrar en el sujeto. Entonces, mi problema es el pensamiento, o el modo. Y si el modo no es el pensamiento, es un acto integral de intuición, mezclada con el pensamiento, si queremos, entonces es el modo. Entonces, mi problema no es enseñar a construir edificios, sino usar la excusa de la construcción de edificios, de la proyección de edificios, para enseñar a los estudiantes a ser arquitectos. He corrido el eje hacia el sujeto. Eso hace que podamos hablar e introducirnos en el pensamiento muy de lleno. Como decía en el tema anterior, tiene que ver también con nuestros temas de investigación. Cómo preguntar, cómo estimular, qué pasa cuando se solicita un desarrollo en particular, cuánto esa pregunta puede ser admitida o no por el proyectista. Mira, hemos llegado a ese tipo de pensamientos porque también no solamente tiene que ver con el pensamiento proyectual, sino con el pensamiento proyectual aplicado a la pedagogía de la enseñanza del pensamiento proyectual. Es decir, ¿cuál es la pedagogía que debo usar? Por lo tanto, en eso estamos investigando, pero un poco tiene que ver con estos parámetros que en todo caso vos los ordenarás después, dentro de mi discurrir en esta charla, que en algún punto es informal, porque no tengo nada escrito, más que mi propio yo, divulgando ese entrenamiento que uno tiene a través de los años, dando la materia, ¿sí? La asignatura. Espero que más o menos te quede claro. Seguramente, como te decía antes, se me va a venir después en la cena todo lo demás que debería haberte dicho. Con gusto, lo que quieras volver a ampliar, lo haremos en algún momento. Yo entusiasmadísimo. Te comento, la siguiente pregunta por ahí tiene una vuelta sobre lo que venís diciendo, pero te la formulo de todas maneras. ¿Cuál crees que podrían ser claves conceptuales que describirían entonces este pensamiento que venís problematizando, ¿no? Que primero es pensamiento y luego es pensamiento en el proyecto? ¿Cuáles serían estas claves conceptuales que describen el pensamiento proyectual? ¿Cuáles son sus rasgos o caracteres de manera que puedan ser utilizadas para
reflexionar con los estudiantes sobre su propia forma de pensar durante el proceso de proyecto. Es decir, ¿qué nociones podríamos utilizar para caracterizarlo? El pensamiento proyectual es de tal manera, u opera de tal forma, se caracteriza por tal o cual aspecto. Bueno, creo que es verdad, voy a redundar, porque sin saberlo, de algún modo te he dado esos parámetros descriptos, deben haber sido 4, 5, 6, entre que empecé y ahora he desarrollado algunos más, ¿sí? Los que he descrito son esos parámetros que nosotros entendemos son formadores, también una palabra complicada, formar, pero sí son parámetros, nada más. No son ni formadores ni estructuradores, porque si no me estaría desdiciendo de lo que te estoy tratando de concebir filosóficamente como posición pedagógica y de pensamiento general. Es decir, son algunos parámetros que sirven para que comprendan cuál es el mundo en el que van a habitar, por lo menos según mi cátedra, según mi mirada, ¿no? Cada cátedra, y eso también parece muy bueno, va a ir pintando, dando pinceladas en su formación, de modo tal que él pueda después elegir cuál es justamente cuál es el camino que quiere seguir. Así que nos parece con mucha más razón poder estos parámetros que yo te he puesto, poder usarlos libremente, más en una etapa hiperformativa como es en segundo año, donde todavía hay muy poco conocimiento del universo de la arquitectura, para que ellos al menos hayan escuchado, hayan pasado, se les haya interpelado sobre algunas posiciones que en algunos casos no van a volver a escucharlas. Así que estas cuestiones de las que te he hablado son también, por agregarte una más, son dichas. Son dichas, son reveladas, son objetivadas, de manera tal de decirle, te lo estoy diciendo, digamos. No puedes alegar ignorancia de acá en más. Sí podés no escucharlas, ignorarlas, no considerarlas. Lo que no podés decir es que no se te dijo alguna vez esta otra mirada, ¿sí? No sé si te me has escuchado, porque ahora sí está un poco inestable la... Perfectamente, se escucha y se ve perfectamente, sin ningún problema. Bien. Ahí te hago una más que tiene que ver con objetivar. El objeto análogo, podés leerlo si querés, me tomaría mucho tiempo, inclusive hemos escrito un libro al respecto. El objeto análogo es una cosa rudimentaria que usan muchos estudios de arquitectura del mundo. Es un monstruo, dicen algunos, un pequeño monstruito que no tiene nada que ver, es una cosa deforme. Podés verlo en nuestros videos o también en nuestra Instagram, que yo no tengo, pero sé que tengo Instagram, encargué que hicieran uno y ahí subimos las cosas. El objeto análogo tiene una dimensión de necesario objetivar algo, es decir, este mundo fenomenológico del que estoy hablando, por ahí con una carga poética significante, debe ser objetivado en cada etapa y en cada momento, ¿sí? Por lo tanto, esa carga, esa palabra objeto, que hace referencia específicamente a un objeto, también hace referencia a la objetivación, al verbo, no solamente al objeto, sino al verbo de objetivar, ¿sí? Lo de análogo es largo, viene de Jean-Paul Sartre, viene de la idea del análogo, del subconsciente de Jung, de cómo traemos ese conocimiento al consciente, que está revelado al ponernos contra la naturaleza, contra el paisaje, mejor dicho, contra la naturaleza del problema sería. Pero bueno, es todo un tema que necesita mucho desarrollo y no quiero que pierdas el hilo de lo que necesitas. Bien, muchísimas gracias. Ahora una pregunta que creo que está totalmente respondida, pero la formulo. ¿Considerás que es posible enseñar a pensar proyectualmente? Bueno, si te tengo que decir sin dar cuenta de lo que me acabas de decir, te diría que sí. Pero si tengo que referirme a las palabras que he usado, te diría que no. No enseño, primero, ¿sí? Mucho menos enseño a pensar, menos, ¿sí?
porque tiene que ver con lo que dije antes. Acompaño a comprender cómo puedo construir pensamiento para poder saber quién soy yo como arquitecto. La excusa es el proyecto, la excusa es el edificio, pero mi problema es la sensibilidad de cómo él lo encara, cuando se frustra, cuando no, cómo sortear esa frustración. Eso es un acompañamiento de alguien que tiene el saber, y el entrenamiento. Yo uso mucho la palabra entrenamiento, mucho de soldado, bueno. Pero ese entrenamiento es lo que me permite acompañar en su construcción del saber, ¿sí? Así que lo de enseñar es una palabra consagrada que yo no uso. No la uso. Así que vos sabrás cuál es la respuesta. Sí, sí, sí. Bueno, y para cerrar, en esta parte final, son 8 preguntas, pero en esta última, digamos, es como una revisión de algunos aspectos que yo entiendo que están presentes en este proceso que se desarrolla en los talleres. Y te pregunto por las implementaciones. Son todas consideraciones que tienen que ver con el cómo, ¿sí? Que son cómo se abordan determinadas cuestiones presentes en el desarrollo del proyecto. ¿Cómo se aborda la problematización que organiza la práctica proyectual? ¿Cómo se pone en discusión la necesidad de problematizar todos los aspectos que vos venís desarrollando para orientar la práctica proyectual? Bueno, claro, es que por haberme extendido en donde no debía, ahora voy a tener que seguir repitiéndome, diría yo. Es justamente tratando de comprender lo que me estás preguntando. Cada estímulo va en dirección a la construcción, ¿sí? Cada objetivación del estímulo que nosotros sabemos dónde queremos ir es para él una pregunta inicial sobre ¿qué me estará queriendo preguntar? ¿Por qué me está molestando con esta pregunta, el sentido profundo socrático? ¿Por qué me molesta esto que me dice? ¿Por qué me provoca? Esta provocación es el motor de búsqueda necesario para incomodar, para tratar de mover esa sucesión de actos que siempre pedagógicamente van a suceder igual, con preguntas molestas y con bastante pocas respuestas, con preguntas molestas, ¿sí? También muy Naselli, muy César Naselli, que a cada respuesta nacía una nueva pregunta, también muy socrático, muy mayéutico, pero que eso es lo que hace que él se dé cuenta al final del camino que ha caminado. ¿Sí? Total. Son todas de este tenor, digamos, para que además me parece la respuesta súper clara, ¿no? ¿Cómo se fomenta la posibilidad de realizar integraciones de variables, esta complejidad que se desarrolla en el proyecto? ¿Cómo se aborda este trabajo? Bien, bueno, esto tenía que ver con que va a estar lo vas a ver en la planificación y cómo nosotros vamos pasando de esta doble integración entre materialidad y fenomenología, que yo te diría que tiene un paso previo, que es la materia prima, la materia existente, cualquiera que pueda ser vuelta a resignificar. La materia y la fenomenología son los dos hilos conductores que tienen que madurar hacia un proyecto de arquitectura, ¿sí? Todos estos pasos que yo te he descrito, que están escritos en la planificación, el paso del material a la materialidad, de la materialidad al objeto análogo, del objeto análogo al objeto análogo situado en el terreno que finalmente hemos decidido usar, y después la incorporación de variables, variables arquitectura. Las variables inicialmente se habían sacado del libro de Joseph Montaner, que son 4, ¿sí? Que habla de funcionalidad, morfología, estética, modos constructivos, tecnología, bueno. Nosotros, por una reestructuración de eso, estas variables son las que te comenté anteriormente, que tienen que ver con la espacialidad y con la ambientalidad, donde se van estructurando y complejizando y arquitecturizando estos objetos rudimentarios donde viaja el ADN del edificio, hasta que se convierte en un edificio.
Y maravillosamente sucede. Y nosotros nos morimos de la risa no de burla, sino de alegría, a ver que emerge un acto creativo y el edificio está ahí, y no hay un edificio que se parezca al otro. En este año tenemos 100 alumnos, que para nosotros es una barbaridad para una ciudad tan chica, y son 100 proyectos distintos. Porque el impulso vital de construcción de este pensamiento, pero este modo, y los lleva hacia territorios que ellos pueden autorreferenciarse con el objeto sin tener que mirar al... No es que no se mire, se construye colectivamente, pero no me seduce necesariamente la producción del otro, sino que la consustanciación con mi propia búsqueda es muy interesante. Entonces hay mucha originalidad en los productos. Esto es verificable en el video que te mandé, que son todos los trabajos del proceso y terminado de alrededor de 30, 40 alumnos del año pasado. Es una condensación. Algo interesante también que me gustaría dejarte es que el modo de las entregas. Estas entregas son parciales, permanentes. No sé si les pasa en su facultad que las ciencias duras nos roban los tiempos de las ciencias blandas. Si es que son blandas las ciencias. Es decir, nunca... ¿Por qué? Porque la saco de taquito, me quedé esta noche, levanto el proyecto y se acabó. Pero en cambio, a física, a estática, a estructuras hay que estudiarla, y a matemática. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos también, desde el punto de vista del compromiso, generar mucha cantidad de entregas. Entonces, un poco, no de burla, pero sí jocosamente digo, ahora ustedes también tienen entrega de esta materia. Entonces también van a tener que hacer un esfuerzo. Entonces, es la única forma de conducirlos, a que el barco no se les hunda el último día, ¿no? Y de saber si ese alumno está llegando bien. No que me entero el último día si anduvo bien o no anduvo bien. Yo sé perfectamente dónde está, dónde se detuvo, cuándo dudó, cuando hizo el clic, hizo ese salto casi cuántico del proyecto, ¿sí? Así que estas entregas, que suelen ser 6 o 7 entregas máximo, no creo que más, en un trabajo práctico, que sería el proyecto de un edificio, tiene dos cuestiones que son fundamentales. Muy propias también de estos tiempos, así que las estoy construyendo mucho siempre, todo el tiempo, en tiempo real casi. Vamos a atar la presencialidad con la virtualidad y vamos a atar el mundo digital con el mundo analógico. Son 4 elementos. Creemos que son 2, y no, son 4. No es lo presencial y lo virtual, y no es lo digital y lo análogo. Es cómo vinculamos los 4. Acá está la ciencia para mí. Es decir, nosotros teníamos un modo antes a la pandemia, por lo cual esta pandemia no nos afectó tanto como a otras cátedras, que habíamos aprendido a que la presencialidad era el espacio de exploración y la virtualidad era el espacio de presentación. Entonces nosotros teníamos presentaciones analógicas, por ejemplo, de maqueta. Todo el primer semestre es maqueta pura. Y el segundo semestre entramos a la gráfica. Este año lo hemos cambiado por la cuestión de la pandemia, mezclamos gráfica y 3 dimensiones. Pero ¿cuál es el juego? De lo analógico, presente, pero tenés que poder en la virtualidad montar un video, muy denominado pechacucha en el mundo de la academia. Nosotros es un video de 1 minuto y medio, 2, que el video que yo te mandé sería nuestro propio pechacucha, digamos, nuestro propio trabajo, casi como un regalo, eso te juro, porque así se los dije, ahí va el regalo nuestro, chicos, cuando terminó, este es nuestro regalo. Poder haber compaginado todos los trabajos es nuestro regalo. También fue nuestra carta de presentación, ya que obviamente es una cátedra paralela, ¿no? Pero era como un regalo esa devolución. Entonces, el trabajo analógico, el objeto, la objetivación estuvo en el taller. Pero en la virtualidad, antes lo hacíamos por Facebook, ahora lo hacemos en la plataforma que la universidad nos da, hay una presentación que debe fascinar, que debe poder seducir, tal cual esperamos de la arquitectura, ¿sí? Entendamos que el mundo de la fenomenología, que viene de la ciencia, de la ciencia del acto, de la psicología del acto, viene la fenomenología anterior a Husserl, lo que nos enseñaba o nos mostraba era esto. La arquitectura, digo yo, es eso que nos pasa mientras habitamos.
La arquitectura es lo que nos pasa. La arquitectura no es este espacio que está acá, donde me está conteniendo ahora, que es mi casa, ni soy yo. Es lo que pasa entre yo y el objeto arquitectónico, ¿sí? Como la arquitectura sucede. La arquitectura es un suceso, es un acto. Y si es un acto, debo poder mostrarlo como tal. No es ese objeto, no es esa maquetita que puse ahí. Es lo que voy a obtener de la maquetita cuando la explore, la fotografíe, le ponga luces, la apague, la camine por dentro con un celular hoy que nos ayuda tanto. Entonces hay un mundo analógico y un mundo digital de presentación. Ahora, fíjate vos que ha pasado al revés. Con la virtualidad se nos ha dado vuelta. La virtualidad nos hace que el analógico esté en la casa de él. Es la única forma de tenerlo atado a la realidad. Y que esto no sea una ficción, que cursé como si fuera un sueño, cursé arquitectura y soy arquitecto, no sé, al frente de un monitor, ¿viste? Entonces, ¿qué hemos dado? Fíjate vos qué interesante, en la virtualidad se ha dado vuelta el problema. El mundo analógico es su casa, su maqueta, su ambiente, sus cartones, sus palos, sus alambres. El mundo virtual es el mundo de contacto necesario con el docente, que como cuenta un viejo cuento de Isaac Asimov, nos enseña a ser, nosotros nos hemos transformado en aquellos que ayudamos a imaginar. Nosotros los docentes ayudamos a imaginar. Este es el mundo de la virtualidad. Mientras yo puedo enseñarle al alumno a imaginar, él en su casa puede estar en el mundo analógico. Y el mundo analógico lo va a expresar en la virtualidad, ¿sí? Entonces, fíjate vos cómo se ha dado vuelta la cosa, ¿sí? Ahora su mundo está en su casa y no en el taller de arquitectura, y nos lo muestra virtualmente, ¿no? A los profes, cuando antes estábamos presentes mostrándonos y lo montaba virtual en la plataforma. Así que bueno, acá hay 4 parámetros muy interesantes desde el punto de vista pedagógico e institucional, no institucional, sino de modos en que nosotros aprendemos el paisaje, las instituciones, y expresamos el resultado en un proyecto de arquitectura. Lo aprendemos y lo expresamos, tal cual lo dice una canción hermosa de Lali Molina, o de Loli Molina, algo así, no me acuerdo cómo es la palabra, una chica muy jovencita, a la cual me parecería interesante que la escuchen. Esas 2 instancias de cómo yo recibo y cómo yo expreso, se están dando en estos 4 parámetros que te digo: analógico, virtual, digital y presencial. Presencial, virtual, digital, analógico. Ese entrecruzamiento es de una enorme riqueza si uno más o menos comprende cómo usarlo. No nos ha traído problemas. No les ha traído problemas. Sí. La pregunta que seguía tiene que ver, creo que ya la has respondido más o menos acá, que es cómo se favorece el desarrollo procesual y progresivo durante la práctica proyectual. Podría entender yo que esta marcación de demandas, de seguimiento, de entregas, ¿es una estrategia de eso? Claro, ahí vuelvo a la palabra objetivar. Así como me ves, no sé si me verás muy poético, pero tengo mitad poético y mitad hacer lo que hay que hacer, che. Entonces, la objetivación va de la mano de la poesía. O sea, no nos equivoquemos pensando que este mundo volado de la no, pará, volemos, pero objetivemos, finalmente objetivemos. Entonces, esta marcación, como decíamos, esta marcación del proceso nos permite estar todo el tiempo objetivando, expresando, diciendo. A veces inclusive lo hacemos textual y verbal. Eso tampoco te lo he descrito, pero está dentro de nuestros trabajos de investigación. ¿Cómo son los modos de expresión? ¿Sí? Textuales, verbales, gráficos, en 3 dimensiones, que es el que nos puede a nosotros, y el de la construcción misma. Pero tal vez el de la construcción misma es el menos habitual, tal vez el verbal es el más habitual, tal vez el textual, luego ha sido por nuestra formación el más habitual. Entonces también usamos mucho esto. Por ejemplo, los primeros trabajos deben ser expresados verbalmente, con audios, deben ser expresados textualmente, deben poder describir lo que les pasa,
es todo un desafío, pero es muy lindo ver cómo ellos van rompiendo las barreras, y vamos de a poco entrando al mundo que nos importa, que es el mundo de la materialidad, de la espacialidad. Ellos van llegando, pero llegan desde donde saben, si no saben nada de arquitectura. Entonces, ¿por qué voy a someterlos a hacer el salto? Empezamos expresando como sabemos, verbalmente, textualmente, después gráficamente, ¿eh? Porque no tenemos práctica gráfica en nuestra vida, más que 2 o 3 muñequitos que nos hayan pedido en la primaria y el interés propio por dibujar. Y después recién llegamos al mundo de las 3 dimensiones. También es un canal muy interesante pedagógicamente para seducir. Y agrego un elemento más también que tiene que ver con mi filosofía en cuanto al marco universitario, es decir, nosotros, para mí hay una clave que es muy importante entender y tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Primero es contener y luego es ir hacia la excelencia. Ir hacia la excelencia. No se puede pedir excelencia si no has contenido primero. Primero contenemos. Ahora, si te quedaste en contener, es pobre la educación. Pero sí tenés que contener como un primer paso e ir hacia la excelencia. ¿Un segundo año que voy a esperar excelencia? No espero excelencia, pero debo apuntar a la excelencia. Entonces todo debe ser un corrimiento del límite, pero siempre desde la contención. Entonces contengo, conociendo, entendiendo, comprendiendo esos tiempos de virtualidad, ya no, la asistencia no era el 80%, será el 60%, pero devolveme un videíto analizando la película Medianeras, devolverme algo, te voy pechando, yo te pecho de atrás, no te tiro hacia la excelencia, yo te pecho hacia la excelencia, yo camino con vos hacia la excelencia. Pero primero contengo, estoy al mismo nivel que vos, caminando juntos. Esto es un convencimiento. Toda la universidad para mí debería funcionar igual. Hay muchos profes que se ponen en un pedestal y no los alcanzamos nunca, che. Y obtenemos mucha frustración de los alumnos y mucha deserción. Y mucho desgranamiento, sobre todo en primero y en segundo año, que están tan dudosos. Es decir, no le han escapado a la carrera, como decimos comúnmente. Y posiblemente el problema no es que le escaparon a la carrera, sino que el docente no entendió que tenía que abrazar al ser humano y no dar una materia. Entonces, bueno, creo que esto por ahí está muy cargado de conceptos que se acercan mucho a la psicología, de la cual tampoco puedo yo hacerme cargo, pero me da una idea de hacia dónde he construido el mundo de este taller, y acá viene la propaganda. Hemos cuatriplicado la cantidad de alumnos en 2 años, digamos. O sea que, o cree que, o se ha divulgado que somos fáciles, che, o realmente el método nos ha ayudado a entender que vamos por buen camino, que los podemos contener y los podemos llevar a otro lugar. Seguramente. Me queda, Alexander, 2 cositas. De nuevo, una la mencionaste antes y la otra, creo que algo de lo que dijiste recién también tiene que ver con eso, que es cómo se reflexiona sobre el valor de lo prefiguracional a partir del papel de las representaciones en el proyecto. Creo que con esto que decís de la maqueta, los tiempos de cada una y cómo se trabaja a lo largo del año, un poco me estás respondiendo, ¿no? Esto, el valor de objetivar, por un lado con la palabra en un momento, pero luego a partir del trabajo gráfico y también del modelo, ¿no? Bien, te agregaría un elemento más en función de lo que me estás diciendo. Te he jodido mucho con el pensamiento moderno. Voy a hacer referencia a algo que si esto queda grabado me va a meter en líos, pero bueno. No sé cuántos años tenés vos, 40 tendrás, menos. 42. 42. Tu compañera abajo debe tener 35, 30, 20 y pico. Yo tengo 54. Mi jefa, que se jubiló hace un par de años, tenía 70. Lo que ha pasado entre los 70 de mi jefa y los 20 y pico de tu compañera es enormemente, ha variado de una manera enorme desde el pensamiento. ¿Y a dónde voy con esto? Mi profe, a quien amo y realmente admiro, estaba creada en el pensamiento moderno.
Entonces, la idea descartiana de pienso y luego existo estaba manifestada en la forma consagrada que tenemos de enseñar arquitectura. Hay una idea generadora, hay una prefiguración, usaste la palabra, y hay un manifiesto, que es un curso, es una cosa unidireccional, a pesar de que Gastón Breyer haya dicho que es una ameba, que se entra, que se sale, que se vuelve. Sí, está bonito, pero nosotros no estamos formados para eso. Estamos formados para pensar y luego existo. Pienso y luego existo. Es una direccionalidad platónica a la que yo no adhiero. Entonces ahí está el problema de la prefiguración. No debe existir tal prefiguración en el sentido inicial de la expresión de que la idea promueve un proyecto, sino que ya no pienso y luego existo, sino que en la existencia descubro el pensamiento. Está invertida la moneda, está invertida la función. Es una mirada aristotélica, de tabula rasa, lo que me permite a mí tener esta mirada husserliana, digamos, de la fenomenología, de decir, voy a ver qué encuentro, voy a ver con qué me encuentro, voy a dejar que me afecte y voy a producir sin más, justamente sin más, sin un prefiguramiento, sin una idea que ya determine. Los alumnos, imagínate, sin formación en arquitectura ya tienen ideas, que no es un problema, es hermoso tener ideas, pero imponen a su maqueta una idea. Entonces la maqueta que lo que es una representación de una idea, pero la maqueta no es, solamente es un modelo de la idea. Entonces, al haber un modelo de la idea, no hay construcción, se frena ahí. Yo quiero que seas redondo, punto. La maqueta es redonda, se acabó, no hay más nada. Se rompe el proceso de conocimiento. Ahora, si yo juego con un pedazo de papel, suelo poner la foto de un gato que está jugando con la pelotita, ¿sí? Entonces el gato pone en movimiento la pelota y después él cree que la pelota se mueve y juega con la pelota, creyendo que la pelota le está devolviendo algo. La pelota no está inerte, no le devuelve nada. Pero ¿cómo puede ser que ese gato invente su juego y nosotros no podamos? Solo demos órdenes a la maqueta. Entonces, en este sentido invertido del uso del concepto, la construcción tiene que, otra vez, del pensamiento, ya en esta, centrado en esto que vos me preguntás específicamente, vuelve a verificar. Más que nunca debe ser una construcción, más que nunca debo estar despojado para poder construir. Si vengo prefigurando y vengo con ideas en el sentido descartiano de la expresión o platónica de la expresión, estoy en problemas. Porque el proceso va a ser determinante como el del pensamiento moderno y no va a poder comprender los nuevos modos de pensamiento o de formas o de modos que la posmodernidad y nuestra edad nos implica. Y un agregado más. Tu pensamiento y el mío, te aseguro, no tiene nada que ver con nuestra querida Melissa Berardi que está allá abajo. No tiene otra forma. Yo tengo una hija de 18 y me mira como diciendo, papá, te caíste del mapa, ¿viste? Y lo que nos pasa es que tenemos que enseñar nosotros. ¿Cómo vamos a enseñar si estamos con una carretera mental pensando? Entonces, si no comprendemos y no cambiamos y seguimos pensando que la idea generadora es la que mueve un proyecto, nos caímos del sistema. Cuando vos estás diciendo eso, el pibe agarró el iPod o el iPhone y cortometraje. Y yo estoy queriéndole enseñar el método Monge, ¿viste? O sea, totalmente caídos de la historia. Por lo tanto, esto no solamente es un desafío pedagógico, es una obligación y una responsabilidad como profe, como profesor, comprender los nuevos modos. E insisto, cambié de mi profe de 70, yo con 54, es decir, 20 años menos, pongámosle redondeando, porque me daba cuenta que era mi responsabilidad cambiar. Y espero que el que me siga cambie. ¿Sí? Los nuevos modos, comprender la cultura hace que se comprendan los modos de enseñar. Solo este último tramito es porque me quedo con ganas de completar esta pregunta para enriquecer todo lo que venís diciendo, que es cómo se trabaja sobre la innovación y la creatividad durante el proceso. ¿Qué discusiones se plantean y cómo se lo aborda? Bueno, es genial.
5 me voy a quedar corto, pero por lo menos voy a hacerte un pie primero, y que es muy importante para mí. La tesis doctoral de mi ex titular, esta señora mayor, era sobre la creatividad, digamos. Así que el sello de mi cátedra ha tenido que ver siempre con eso. Yo ahora lo he enfocado mucho más en el tema de la materialidad de la construcción, pero siempre atravesado por el tema de la creatividad. Los modos, y esta, digamos, investigación nueva que estamos haciendo con los neurocientíficos, tiene que ver con los modos de la creatividad, ¿sí? Siempre y cuando no se despeguen, haciendo una diferencia que es fundamental que te dije recién. La creatividad parece venir de una mirada occidentalizada, podríamos decir, o del mundo liberal moderno, y yo me quedo con el arte como la palabra, ¿no? La creatividad es una palabra que nos convierte como una especie de impulso vital creativo, como si fuéramos un ente biológico nada más. El arte me parece que toma otra dimensión mucho más integral, humana, y no simplemente un impulso, un brainstorming, un escupir. No, es mucho más que eso para mí. En ese marco igual hemos tenido mucho desarrollo en los temas de creatividad, pero te largo uno, por lo menos en particular, que a mí me interesa, que ponemos a funcionar, marcado o generado por la lectura de libros de Martínez Buquet, que si no lo has buscado, te diría que lo busque, que es un Martínez Buquet. Ya creo que ha fallecido, no hace tiempo. En Buenos Aires se dio un movimiento alrededor del psicoanálisis muy interesante, donde está el arquitecto Sarkis, que posiblemente lo ubiques, tiene un par de libros sobre proyectualidad, junto con Pichon Riviere, con Martínez Buquet, gente que ha hecho muchos experimentos sobre el tema creativo aplicado al arte en general, y algunos en particular a la arquitectura, ¿sí? Nosotros, dentro de nuestras limitaciones, hemos podido acceder a un poco esa información. Martínez Buquet, por ejemplo, nos muestra cuestiones que tienen que ver con la sinergia y los trabajos colectivos que yo suelo usar con los alumnos. Esto escapa un poco de la arquitectura, a veces no son ejercicios específicos de arquitectura, pero sí son entrenamientos creativos, ¿sí? A veces lo hacemos con las palabras, simplemente con decir una palabra y que el grupo vaya completando con esa palabra otras palabras, genera y sobre lo cual no se puede opinar si la palabra es linda, fea, y tampoco se puede opinar cuál es la palabra que le agregó el compañero, sino que yo tengo que agregarle una tercera, una cuarta, una quinta, e ir formando una acción. Esos juegos creativos y de impedimento de crítica y de análisis permiten, no sé si hacer un gran desarrollo de la creatividad, sí, pero sí introducirlos en el mundo de lo que sí puede suceder cuando yo tengo una mirada positiva sobre las cosas y no voy a ir en contra de mí mismo cuando me toque proyectar solo, ¿sí? Esta es una técnica muy conocida de Martínez Buquet. Hay otras técnicas también, algunas veces las hemos probado, otras veces no. Por ejemplo, rehacer formas deconstruidas de las roturas de botellas, por ejemplo, hacia formas nuevas, el uso de elementos, por ejemplo, de film transparentes que se dibujan de ambos lados, pero no de manera casi al mismo tiempo, uno de cada lado, sino que a la propuesta de uno de los dos lados el otro propone otra cosa. Siempre hay una construcción positiva, que está muy relacionado con la palabra creativa, en función de ir despertando los modos divergentes del pensamiento, el pensamiento paralelo. Por supuesto que yo soy el primer payaso llamado a concurso en estos temas, porque también volvemos a lo mismo, hay que objetivar, este es un modo de objetivar, ser el primer payaso, animarse a cosas extrañas, para entender que ellos pueden descontracturarse y ser libres también, que no van a ser mal mirados por alguna acción ridícula para los pares. Todas estas acciones y algunas más que podría describirte, que ahora sería muy largo, nos van permitiendo por lo menos abrir un mundo distinto. No entrenamos, no da tiempo, no es un tiempo, es haber pasado por un canal
alternativo de mirada sobre la arquitectura y sobre el arte en general. Ellos van a madurar esto con 30 años, con 35, cuando se acuerden de mí por alguno de estas cosas que quedaron, yo voy a ser feliz ahí. No me importa mucho ni la nota siquiera realmente. Sino haber podido despertar cosas que ni siquiera entiendo, como repito, no entiendo que se despierten inmediatamente.